Feliz sábado tengan todos y cada uno de ustedes, mis hermanos. Nos estamos gozando en este día del Señor. Amén, hermanos. Pues en el nombre de nuestro Señor Jesús, nuevamente les damos la más cordial de las bienvenidas. Vamos a tener el tema en esta tarde, que será un tema muy conocido, un tema muy sencillo para muchos, pero de instrucción para tal vez algunos que no lo conozcan. Todos hemos aquí por lo menos estudiado un folletito muy bonito que se llama La Fe de Jesús. Todos lo conocemos. Bien, este folletito pues consta de 20 estudios. Son los temas básicos de la enseñanza de la Biblia acerca de Dios. El tema del que vamos a hablar en esta, que es ya tarde, es el tema número 1 de este folletito. ¿Quién sabe cuál es o cómo se llama? Lo que la Biblia enseña acerca de Dios, o de la deidad, o de la Trinidad, ¿verdad? Es un tema pues que todos conocemos o debiéramos de conocer muy bien, ¿verdad? En esta tarde vamos a usar mucho la palabra de Dios, vamos a leer muchos textos para que no se nos aburran, y vamos también a compararlo y vamos a apoyarnos con el espíritu de profecía. Y vamos a aprender por lo menos 4 cosas. Si es que ya las sabías, pues recordarlas, y si no, pues para aprenderlas, como bien dijimos. 4 preguntas que son, la primera sería, ¿quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y una cuarta que sería, ¿quién es Jehová? 4 preguntas, por lo menos. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Y quién es Jehová? Son las 4 preguntas que por lo menos contestaremos con la ayuda de Dios en esta tarde. Y bueno, cuando hablamos acerca de Dios en la cristiandad, encontramos 2 conceptos. El primer concepto, y más antiguo, es el concepto trinitario, el concepto de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es el concepto más común, pero también hay otro concepto, y este concepto se llama el concepto unitario. Dicho sea de paso, pues el tema es bastante amplio. Vamos a tratarnos de enfocar solamente en lo que tiene que ver con la naturaleza de Dios. Ya no vamos a entrar ya en contradicción con pasajes contradictorios, eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Vamos a enfocarnos solamente en estas 4 preguntas. Bien, entonces, dicho lo anterior, el concepto unitario, pues como su nombre lo dice, es que creen en ¿qué? En un solo Dios singular, y un solo Dios, pues literalmente uno. Los demás, que también aparecen en la Biblia, pues no son mencionados como Dios. Dentro de este concepto unitario, el más común se originó de un hombre llamado Alejandrino Arrio. Alejandrino Arrio, por allá en el siglo IV, en el año 325, que es el concepto que sostiene que nada más Dios Padre es el único, y lo que es Jesús y el Espíritu Santo no vienen a ser Dios, sino que son un concepto como de semidioses, de poder, de fuerza. Ese es el concepto más común en cuanto al unitarismo. Y bueno, dentro de esto encontramos a pues, muchos grupos, ¿verdad? Los más comunes pues son nuestros hermanos los testigos de Jehová, algunas ramas de
hermanos pentecostales también que se cree solamente en el unitarismo. Ahora bien, nosotros como pueblo adventista creemos en la deidad o la Trinidad, ¿verdad? Pero debemos de tener cuidado, porque así como nosotros tenemos el concepto de la Trinidad, no todas las iglesias, no todos los grupos se cree lo mismo, los mismos conceptos que tenemos nosotros. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, en el caso de la justificación por la fe, que se comentaba por ahí hace algún tiempo. El concepto de la justificación por la fe, nosotros lo entendemos salvos por fe, pero también obras. Y hay muchas iglesias que el concepto de justificación por la fe es solamente por fe. Y una vez salvo, pues ya no hay nada que te impida que seas perdido, ¿verdad? Entonces, en el caso de la deidad o de la Trinidad, es igual. Y vamos a ver un poco de esto. No sé si nuestra hermana directora de ahí de sonido y de video nos puede apoyar con la primera imagen, por favor. Vamos a ver un poco acerca de, antes de entrar a estas preguntas, vamos a ver los conceptos. El concepto de Trinidad que creemos nosotros contra el concepto de Trinidad, el más común, que es el de la Iglesia Católica, ¿verdad? Vamos a ver ahí. Dogma adventista. Hay un solo Dios, y este se compone de tres: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Una unidad de tres personas coeternas, es decir, que siempre han existido. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y omnipresente. Es infinito y escapa de la comprensión humana, aunque lo podemos conocer por medio de su autorrevelación. ¿En dónde? En las Escrituras, ¿verdad? En la Biblia. Es digno para siempre de veneración, adoración y servicio por parte de toda la creación, ¿verdad? Ese es el concepto enseñado por la Biblia, ¿verdad? Que nosotros creemos. Ahora veamos el otro concepto, Trinidad, pero ahora católico. Notemos la diferencia. El Padre por nadie fue hecho, ni creado, ni engendrado. El Hijo fue solo por el Padre. Notamos que se debió al Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo, ¿de dónde viene? Del Padre y del Hijo. No fue hecho, ni creado, ni engendrado, sino que procede del Padre y del Hijo. Catecismo para adultos, la vida en Cristo, sección 10, bajo el título La gran enseñanza de Cristo, la Santísima Trinidad, página 73, año 1999. Ahí están los dos conceptos, y debemos nosotros de saber diferenciar entre entre lo que es la deidad o la Trinidad que nosotros creemos y contra la Trinidad que sostienen muchos otros grupos religiosos, para no pensar que creemos lo mismo, ¿verdad? Sino saber hacer la separación y explicarle a nuestros hermanos cómo es que realmente es. Muy bien. Ahora sí, la primera pregunta sería, ¿quién es Dios? Bueno, cuando leemos la Biblia, el primer versículo de Génesis 1:1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién es Dios? Es el creador de nosotros, ¿verdad? Nosotros somos sus criaturas. A través de cientos de años, de miles de años, el hombre siempre ha tenido la necesidad de buscar algo a que adorar, de tener algo literal, algo físico que adorar. Y encontramos que Dios amonesta y amonestaba aún a su pueblo Israel de quitarse de eso, de que a él o a Dios mismo
lo pudieran ver como algo, como alguna semejanza, como algo terrenal. Y vamos a leer, abramos la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo número 4. Deuteronomio capítulo número 4. Y vamos a ver cómo Dios amonesta al pueblo acerca de la idolatría, ¿verdad? Acerca de hacerse dioses, ¿verdad? De tener a Dios como algo literal. Deuteronomio capítulo 4 y el verso es el 15. Dicho sea de paso, si alguien tiene algún comentario o algo para enriquecer el estudio, pues será bienvenido, puede levantar su mano. Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 al 19. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de hombre o de mujer, figura de algún animal que esté en la tierra, figura de alguna ave alada que vuele por el aire, figura de algún reptil que se arrastre sobre la tierra, figura de algún pez que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, te dejes seducir, te inclinas ante ellos y los sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos de debajo de los cielos. Notemos ahí la exhortación de Dios a no hacerse ¿qué? Imágenes, ¿verdad? Ni de animales, ni de las estrellas. Pero ¿qué pasó después? Vamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo número 17. Segunda de Reyes, capítulo número 17. Y el verso es el 16. Segunda de Reyes 17, 16. Notemos lo que pasó ahí. Dejaron todos los mandamientos de Jehová. ¿Notamos qué pasó primero? Dejaron los mandamientos, dejaron la santa ley de Dios. Y vean lo que pasó. Se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera. Adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Cosas visibles o no visibles. Sí las podían ver, ¿verdad? Incluso hicieron hasta una estatua. Cuando Dios había amonestado que no tenían que hacer nada, ¿verdad? Entonces dejaron. Encontramos aquí el concepto de que el hombre ha buscado a Dios en forma de hacer la imagen o de las estrellas o formas que el hombre pudiera ver con su vista, verlo literalmente, perdón. Pero, ¿qué enseña la Biblia acerca de cómo es Dios? Bueno, vamos al libro del Génesis, capítulo número 1. Génesis, el capítulo es el 1 y el versículo es el 26 y 27. Entonces dijo Dios, y ahí notemos, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, y las bestias sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cómo encontramos que es el hombre? A imagen de Dios. Pero bueno, entonces podemos concluir que Dios tiene forma, nosotros somos hechos a la forma de Dios. Entonces, Dios tiene forma como de nosotros. Es decir,
que así como nosotros tenemos miembros, Dios tiene miembros. Como Dios tiene partes, como el hombre tiene partes, Dios tiene partes. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo comprobamos? Vamos a ver varios textos. Empezamos con Primera de Reyes. Les dije que íbamos a usar mucho la Biblia. Primera de Reyes 22, 19. Vamos a ver las características, la forma de Dios. Primera de Reyes, capítulo número 22, verso 19. Primera de Reyes 22, 19. Vean ahí cómo ve Micaías. Entonces él dijo, oye pues la palabra de Jehová. Yo vi, ¿quién? Micaías, a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Ahí Micaías lo contempla. Sigamos otro texto. Daniel 7, 9. Micaías lo contempla sentado en su trono. Ahora, Daniel, capítulo número 7. Versículo número 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de día. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Encontramos ahí que Dios, ¿qué? Usa vestido, cabeza y su pelo, ¿verdad? Ahí están otras características. Sigamos viendo, ¿qué más? Vamos a Salmos, capítulo número 11. Salmos, capítulo número 11, versículo número 4. Salmos 11, 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Noten ahí. Sus ojos observan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Qué encontramos ahí de Dios? Ojos y párpados. Ahí adelantito. Ahora el capítulo 18, verso número 6. 18, 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó hasta sus oídos. ¿Qué pasó? Oyó, oídos, y ahora el versículo número 8. Humo subió, ¿de dónde? De su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Ahí está otra característica. Ahora otro. Isaías 59. Isaías capítulo número 59. Sigamos viendo las características de nuestro Dios. Isaías 59, versos 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados se han hecho que se oculte de vosotros su rostro para no oíros. ¿Qué más características encontramos? Oídos, mano y su rostro, ¿verdad? Ahí está. Últimos dos. Vamos al libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 24. Y el versículo es el número 10. Éxodo 24, 10. Y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. ¿Nos encontramos? Pies. Y ahora adelantito, Éxodo capítulo
33, versículo número 23. 33, 23. Con este terminamos esta sección de las partes que están en la Biblia de Dios. Dice ahí: después apartaré mi mano y no verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Y verás mis espaldas, perdón. Gracias. Ahí está. ¿Qué más encontramos de Dios? Espaldas, ¿verdad? Y con esto confirmamos que somos hechos a semejanza de nuestro Dios, ¿verdad? Lo mismo que tenemos nosotros, lo mismo que es de Dios. Nada más no debemos de confundir y pensar que también Dios está hecho de la naturaleza que somos nosotros, porque la naturaleza de Dios es divina, ¿verdad? Ahora bien, notemos qué dice el espíritu de profecía acerca de esto mismo. Nos pone la siguiente, por favor, hermano. Ahí en el libro de Patriarcas y Profetas, página 24. El hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Aunque únicamente Cristo es la misma imagen del Padre, Hebreos 1:3, el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros, sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Cuando el hombre salió de las manos de su Creador, ¿era qué? De elevada estatura y perfecta simetría. Su semblante llevaba el tinte rosado de la salud y brillaba con luz y el regocijo de la vida. La estatura de Adán era mucho mayor que la de los hombres que habitan en la actualidad. Eva era algo más baja de estatura que Adán, no obstante, su figura era noble y llena de belleza, ¿verdad? Ahí está, ahí nos confirma el espíritu de profecía acerca de cómo el hombre es hecho a la imagen de semejanza y nos da detalles acerca de esta primera pareja humana, ¿verdad? Pero debemos de saber, hermanos, también que así como en este tiempo hay doctrinas que dicen que Dios es solamente una persona, en el tiempo de la hermana Elena G. de White había otras corrientes. Había una corriente que se llamaba el panteísmo. ¿Qué es esta corriente? Bueno, no es más sino que decir que Dios está en todo. Dios es la planta, Dios es todo eso. Y notemos cómo en el tiempo de la hermana White también había un ataque hacia la deidad. Vamos a ver, esto está en el libro del Evangelismo, capítulo número 18. Nos pone por favor la siguiente, por favor, y veamos cómo reaccionó ella. Verdades expositivas contra exposiciones espiritistas. Y vean lo que dice ella. He sido instruida para que diga: no hay que confiar en las opiniones de los que buscan ideas científicas avanzadas. Se han hecho exposiciones como la siguiente. Vean lo que se exponía en su tiempo. El Padre es como la luz invisible. El Hijo es como la luz encarnada. Y el Espíritu es como la luz derramada. El Padre es como el rocío, vapor invisible. El Hijo es como el rocío reunido en bellísimas gotas. El Espíritu es como el rocío derramado en el asiento de la vida. Otra exposición es esta. El Padre es como el vapor invisible. El Hijo es como la nube plomiza. El Espíritu es la lluvia que cae y obra con poder refrescante. Sigue diciendo, la que sigue, por favor. Todas estas representaciones, ¿qué son? Espiritistas, no son absolutamente nada. Son imperfectas y falsas. Debilitan y disminuyen la majestad que no puede compararse a ninguna cosa de origen terrenal. Dios no puede compararse con las cosas que manos han creado. ¿Recuerdan que leíamos en Deuteronomio capítulo 4?
Estas no son más que cosas terrenales que sufren bajo la maldición de Dios a causa de los pecados del hombre. El Padre no puede describirse mediante las cosas de la tierra. El Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible para los ojos mortales. Ahora pasa con el Hijo. El Hijo es toda la plenitud de la divinidad manifestada. La palabra de Dios declara que Él es la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1:3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Aquí se muestra la personalidad del Padre. La que sigue, por favor. Seguimos con lo del ahora el Espíritu Santo. El Consolador que es Cristo prometió enviar después. El Consolador que Cristo, prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Ahora notemos. Hay tres, ¿qué cosa? Personas diferentes la una de la otra, ¿verdad? Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes, vean lo que harán, colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por avivar la nueva vida en Cristo. ¿Ah? Ahí está, esto que pasaba en el tiempo de la hermana Elena, y vean cómo ella los describe, ¿verdad? Hace ahí el pronunciamiento de las tres del trío celestial, la persona de Dios el Padre, la persona de Dios el Hijo y la persona de Dios el Espíritu Santo. Entonces encontramos que Dios es singular, pero también es plural. Singular en una palabra Dios, plural en que se compone de tres divinas personas. Vamos a, en cuanto al Padre, no hay duda, todas las escrituras avalan acerca de su función, pero cuando empezamos a hablar del Hijo, empezamos a hablar del Espíritu Santo, es donde se comienza con los ataques, con las situaciones que ellos dicen que ellos no son Cristo. Y vamos a comprobar y vamos a ver quién es Cristo. Y vamos a ver su naturaleza divina. Notemos en este primer texto cómo el Padre llama a Cristo Dios. Vamos al libro de Hebreos y pasamos a la segunda pregunta, que sería, ¿quién es Cristo? Hebreos 1:8. Notemos la exclamación de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo número 8. Vean. Ok, leamos desde el 6, gracias hermano. Y otra vez, cuando introduce al primogénito del mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Y ciertamente, hablando de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Pero del Hijo dice, notemos que dice, Dios del Hijo. Tu trono, ¿cómo lo llama? Tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de la equidad es el cetro de tu reino. Ahí está esta exclamación. Otra, esta es más común, Juan 1:1. Juan 1:1. En el principio era el verbo. El verbo, ¿y quién es el verbo, hermanos?
Cristo. En el principio, podría decirse, era Cristo, era el Verbo. El Verbo estaba con Dios. ¿Y qué era el Verbo? El Verbo era Dios. Ahí está. Otro texto. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo número 2. Después de ahí de segunda de Timoteo. Tito, capítulo 2, versículo número 13. 2:13. Dice así: mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, ¿quién? Jesucristo, ¿verdad? Ahí está. Y terminamos con un último texto para, luego dicen es que esos son puros del Nuevo Testamento. Bueno, vamos con uno ahí está también, hay muchos. Vamos a Isaías 9:6, ya se lo saben. Isaías, capítulo número 9. Y el verso es el número 6. Porque un niño nos ha nacido. ¿De quién está hablando? De Cristo. Un niño nos es nacido, ¿verdad? Ahí está, de Cristo. Hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Y ahora notemos los títulos. Se llamará su nombre Admirable Consejero. ¿Cuál es el siguiente? Dios fuerte, dice mi versión, Dios fuerte. Padre eterno, Príncipe de paz. Notamos los atributos. Entonces ahí comprobamos la divinidad de Cristo. Ahora, veamos otro aspecto de Cristo. Cristo tuvo algo que ver en la creación, ¿no? Vamos a verlo. Vamos al libro de Juan. Ya sabemos que Cristo es Dios. Ahora, ¿tuvo algo que ver en la creación? Juan 1:3. Juan, estamos viendo otro aspecto de Cristo. Juan, capítulo 1, versículo 3. Notemos. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. ¿Por medio de quién? De Cristo. Recordemos que en el versículo 1 está hablando del Verbo. ¿El Verbo quién es? Cristo, ¿verdad? Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí está, ¿verdad? Otro texto. Hebreos, capítulo 1. Vamos otra vez a Hebreos. Hebreos, capítulo número 1. Y el verso es el 1 y el 2. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. ¿De quién estamos hablando? Del Hijo, de Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué cosa? Hizo el universo. Ahí está, ¿verdad? Otro texto más. Primera de Corintios, capítulo número 8. Primera de Corintios, capítulo número 8. El versículo es el número 6. Primera de Corintios 8:6. Notemos ahí también, hermanos. Para nosotros, sin embargo, hay solo un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para quien nosotros existimos. Un Señor Jesucristo, notemos, por medio del cual han sido creadas, ¿qué cosas? Todas las cosas y por quien también nosotros existimos. Ahí está otra vez Cristo presentado como creador. Y un último texto. Colosenses 1:16. Carta a los Colosenses 1:16 y 17. Porque en Él, está hablando de Cristo. Bueno, vamos a leer desde el 15. Cristo, la imagen
del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas, ¿qué cosas? Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, y todo fue creado por medio de él y para él. Encontramos la divinidad de Cristo y encontramos a Cristo como creador también, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué podemos decir del Espíritu Santo? Esta quizás es de las partes que tal vez nos cueste un poquito más de trabajo de encontrar su divinidad, pero ahí están en todas las escrituras. Y vamos a verla. Empecemos primero viendo que el Espíritu Santo es Dios. Y vamos al libro de Hechos, capítulo número 5. Hechos, capítulo número 5. Hechos de los Apóstoles 5 y el versículo Ananías y Zafira. Exactamente. Versículo número 3 y 4. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Reteniendo no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Y ahora notemos, no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Y notamos que está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí encontramos una evidencia clara. Otra evidencia clara. Vamos a 2 de Timoteo. No hemos escuchado la frase de que un texto explica otro texto. Bueno, vamos a ver este principio. 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Notemos ahí. Toda escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hasta ahí vamos a dejarlo. Ahora vamos a la explicación. Vamos a 2 de Pedro. Toda escritura es inspirada por Dios. Ahora, 2 de Pedro, capítulo 1 y el versículo es el 21. 2 de Pedro 1:21. Notemos, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y notamos lo que dice Pablo a Timoteo. Toda escritura es inspirada por Dios. Y ahora, ¿cuál de los tres? Y dice aquí Pedro, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Otra evidencia de que el Espíritu Santo es Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios Espíritu Santo también tiene voluntad propia? Vamos a libro de Hechos, capítulo 8. Hechos de los Apóstoles. El capítulo es el número 8, el versículo 29. Hechos 8:29. Notemos ahí lo que habla del Espíritu Santo. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo ahí? Dando órdenes, ¿verdad? Dando órdenes propias. ¿Qué le dice? Acércate y júntate a ese carro. Encontramos al Espíritu Santo dando órdenes. ¿Será que esto lo puede hacer una fuerza? ¿Será que esto lo puede hacer un poder?
Bien. Y último texto. Notemos cómo el Espíritu Santo también tiene voluntad. Primera de Corintios, capítulo 12. Y hay muchas otras características, pero bueno, nos llevaríamos aquí gran parte de la tarde. Vamos. Así es, dijo, exactamente, tiene boca, igual que el Dios en la creación, ¿verdad? Y hecho semejanza, ¿verdad? Bien. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo número 12, y el versículo es el 11. Notemos. Si tiene voluntad el Espíritu Santo. 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como que, como Él quiere. ¿Tiene voluntad? Sí, sí tiene voluntad. Y ahí encontramos, hermanos, las tres divinas personas. Algo también interesante acerca del Espíritu Santo, ¿será omnipotente? ¿Será omnipresente? ¿Será omnisapiente? Vamos a ver qué dice el Espíritu de profecía acerca del Espíritu Santo y estas tres cualidades de Dios. Nos pone la que sigue, por favor, hermana. Omnipotente, que es que todo lo puede, ¿verdad? La personalidad del Espíritu Santo. Y eso está en el Evangelismo, página 447. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo es una persona, así como ¿quién? Como Dios es una persona. Anda en estos terrenos, ¿verdad? Ahí está, sigue diciendo el siguiente párrafo. El Espíritu Santo, vuelve a confirmar, es una persona. ¿Porque qué? Testifica en nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Cuando se da este testimonio, lleva consigo su propia evidencia. En esas ocasiones creemos y estamos seguros de que somos los hijos de Dios. El Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina. Además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Y cita ahí Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10, que dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ajá. Perdón, vamos ahora sí con lo de omnipotente. Ahí encontramos la personalidad del Espíritu Santo. Ahora sí, Dios, Espíritu Santo, omnipotente, es pregunta. Vamos a ver qué dice el Espíritu de profecía. La que sigue, por favor. Ahí está. Y eso lo encontramos en el deseo de todas las gentes, página 445. El poder omnipotente ¿de quién? Del Espíritu Santo es la defensa de toda alma contrita. Cristo no permitirá que pase bajo el dominio del enemigo quien haya perdido su protección con fe y arrepentimiento. El Salvador está junto a los suyos que son tentados y probados. Con Él no puede haber fracaso, pérdida, imposibilidad o derrota. Podemos hacer todas las cosas mediante aquel que nos fortalece. Cuando vengan las tentaciones y las pruebas, no esperéis arreglar todas las dificultades, sino mirad a Jesús, vuestro ayudador. Pero en la parte inicial encontramos el poder omnipotente del Espíritu Santo. Ahora, la omnipresencia de Dios la tiene el Espíritu Santo. La que sigue, por favor. Esto lo encontramos en la Educación, página 118. La grandeza de Dios no es incomprensible. Jehová tiene en el cielo su trono, sin embargo, es omnipresente mediante su Espíritu. Tiene un íntimo conocimiento de todas las obras de su mano y un interés personal en ellas. Ahí está, ¿verdad? La omnipresencia de Dios, Espíritu Santo. Y por último, la omnisapiencia, es decir, que todo lo sabe. La que sigue, por favor, hermana. En Consejos para los Ministros, página 516. Únicamente por la ayuda del Espíritu Santo, del Espíritu que en el principio se movía sobre la faz de las aguas,
de aquella palabra por la cual todas las cosas fueron hechas, de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, se puede interpretar correctamente el testimonio de la ciencia. Y únicamente por su dirección pueden discernirse las verdades más profundas. Solo bajo la dirección del omnisapiente podemos nosotros, en el estudio de sus obras, ser capacitados para pensar sus pensamientos en la manera como Él lo hace. Y notamos al principio, ¿quién es? ¿La ayuda de quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí encontramos, hermanos, las características de estos, de la divinidad, de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Ahora, ¿será que aparecen las tres personas juntas en la Biblia? Bueno, vamos a verlo. Y uno, este no lo vamos a buscar, lo encontramos en uno muy conocido, Mateo, capítulo 28, versículo 19, ese no lo vamos a buscar. Bueno, pero ahí encontramos la gran comisión, ¿verdad? Donde manda que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que sí vamos a buscar será el de Hechos 10:38. Hechos 10:38, vamos a encontrar a las tres personas juntas. Hechos 10:38. Dice así, como Dios, ahí está, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Encontramos ahí a Dios Padre, al Espíritu Santo y a Dios Hijo. Otro texto. Romanos 15:16. Romanos 15, versículo 16. Dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean como ofrenda agradable, santificada, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Encontramos a las tres divinas personas. Y el último texto, aunque hay muchísimos en este, sí, es también uno muy conocido y pues que debiéramos nosotros siempre de recordarlo. Primera de Juan 5:7. Ese texto es bastante claro. Primera de Juan 5:7. Y ahí encontramos a las tres divinas personas. Tres son los que, ¿qué? Dan testimonio en el cielo. Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Y estos tres son qué? Y estos tres son uno. Ahí encontramos, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a tomar un texto que usan mucho los que creen solamente en el unitarismo. Aquí encontramos las tres divinas personas y aún en ese es bastante claro. Pero ¿qué hacemos con...? Hay muchos textos, vamos a analizar solo uno. Deuteronomio, capítulo 6, que es el que siempre pues, nos van a sacar, ¿verdad? Para decir, no, ¿por qué tú dices que son tres? Si es solamente un Dios, uno. Deuteronomio capítulo 6, el versículo es el número 4. Oye Israel, exactamente. Deuteronomio 6:4. Dice así. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y entonces, ¿por qué tú me dices que son tres? Si ahí está diciendo claro que es solo uno. Bueno, ¿cómo interpretamos ahí? Debemos de saber, hermanos, y bueno, son ejemplos claros. Hay dos ejemplos que nos pueden servir mucho para ilustrar esto.
el ejemplo de la familia y el ejemplo del matrimonio. ¿Cuántas personas componen un matrimonio? Dos. Es plural, componen dos, pero también es singular. Matrimonio de uno solo. Un matrimonio que lo componen dos. Ahora el ejemplo de la familia. La familia es una sola, una familia. ¿Lo puedo tomar de ejemplo, hermano Daniel? La familia del hermano Daniel, ¿quiénes lo componen? Tres, Imelda y Mario. Son tres, pero es una, singular y plural. Entonces, con Dios es igual. Es Dios es uno, Dios singular, pero también es Dios plural, lo componen tres. Entonces, ¿de qué manera es uno? Bueno, Dios es uno en naturaleza divina, porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios en naturaleza, Dios en carácter y Dios en propósito. Por eso dice que esos tres concuerdan, ¿verdad? En ese sentido es en el que es uno, no en sentido de número, sino en propósito, en naturaleza y en carácter. En ese sentido es que Dios es uno. Muy bien. Dicho lo anterior, encontramos las tres divinas personas y es que muchas personas confunden la naturaleza divina con la obra. ¿Entiende esto? Confunden la naturaleza divina con la obra. Es decir, porque Cristo estuvo aquí en la tierra, ya no es Dios. O sea, la obra que él estaba haciendo la confunde en su naturaleza, porque el Espíritu Santo está trabajando aquí y no está en el cielo, no es Dios. Entonces, no debemos de confundirnos la naturaleza divina con su obra. Cada uno tiene obra y un propósito, que es, ¿cuál es el propósito? Llevarnos todos a Dios, ¿verdad? Restaurarnos. Muy bien. Y pasamos a la última pregunta. ¿Quién es Jehová? Aparece en todo el Antiguo Testamento, está lleno. De hecho, este texto de Deuteronomio. Oye Israel, nuestro Dios, Jehová, uno es. ¿Quién es Dios? ¿Jehová es Dios Padre? ¿Jehová es Dios Hijo? ¿O Jehová es Dios Espíritu Santo? ¿Qué dicen? Vamos a comprobarlo en las Escrituras. Y vamos primeramente a empezar con el Hijo. Jeremías 23, 5 y 6. Vamos a esta parte que está interesante. El término Jehová. Jeremías capítulo 23. Y el verso es el 5. Perdón, es... sí, 23, 5 y 6. Notemos ahí. Vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. ¿De dónde iba a brotar? De David. Y reinará como rey. ¿De quién está hablando? De Cristo. El cual será dichoso y actuará conforme al derecho y a la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual llamarán. ¿Cómo le van a llamar? Jehová, justicia nuestra. ¿Notamos cómo se le va a llamar a Cristo? Jehová, justicia nuestra, el renuevo de David. Y recuerdan que estábamos viendo en la escuela sabática cómo le decía Bartimeo, hijo de David. Ahí está, ¿verdad? ¿De dónde lo iba a levantar? De David. Está hablando de Cristo. ¿Y cómo se le va a llamar? Jehová, justicia nuestra, a Cristo. Ahora, el Espíritu Santo, ¿será que también es Jehová? Vamos a verlo. Vamos a un pasaje muy conocido. Isaías, capítulo número 6. Isaías, capítulo número 6. Vamos a leer desde el verso número 1 al 5.
¿Ya vieron qué parte es esa? Vamos a ver. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. ¿Quién lo está contemplando? Isaías, ¿verdad? Vi yo al Señor, ¿verdad? Sentado en un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había, ¿qué cosa? Serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y vean cómo lo reconocían los serafines. Versículo número 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. ¿Cómo lo reconocen al que está viendo Jeremías y los serafines? Como Jehová de los ejércitos. Nos sigue diciendo: toda la tierra está llena de su gloria. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¿quién dijo? Isaías. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. ¿Quién? Jehová de los ejércitos. ¿Quién lo identifica? Isaías y los serafines. ¿Cómo? Como Jehová de los ejércitos. Versículo ahora número 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Versículo número 9. Y dijo: anda y dile a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, pero no comprendáis. Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Recuerdan que tuvimos un tema completo de eso? Bueno. Ok. Versículo 9 y 10 nuevamente. Y dijo: anda. ¿Quién dijo? Jehová de los ejércitos. ¿Quién dijo esas palabras? Y dijo: anda y dile a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, pero no comprendáis. Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Ahora vamos a usar el principio de que un texto explica otro texto. Vamos a Hechos, capítulo número 28. Hechos de los Apóstoles, 28, versículo 25. Como no estaban de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Notemos qué les dijo Pablo. Bien habló ¿quién? El Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, y ahora lo que decía el versículo 9 y 10, ve a este pueblo y dile: oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. ¿Notaron? ¿Quién es quien hablaba? Jehová de los ejércitos en Isaías. Y ahora, ¿quién dice Pablo que es quien está hablando? El Espíritu Santo es Jehová también. Cristo es Jehová. Dios Padre, pues obviamente es Jehová. Entonces, encontramos, hermanos, que Jehová es un título compartido. Tanto lo usa Dios el Padre, como lo usa Dios el Hijo, como lo usa Dios el Espíritu Santo. Un título compartido. Y es, cuando se usa la palabra Jehová, es según el contexto del que se esté hablando, para saber de quién de los tres se está hablando. Hay otro texto que confirma también esto del Espíritu Santo como Jehová. Está en el libro de Ezequiel, capítulo número 3. Ezequiel, capítulo número 3. Versículo 3, versículo 14. Ahora notemos. Ezequiel 3:14. El Espíritu
pues me elevó y me llevó. Yo fui, pero con amargura y lleno de indignación, mientras la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vamos a ver hasta el versículo número, vamos a saltar hasta el versículo número 23 al 27. 24, perdón. Entonces entró el Espíritu en mí, está hablando del Espíritu. Me afirmó sobre mis pies, me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. En cuanto a ti, hijo de hombre, he aquí que pondrán cuerdas sobre ti y con ellas te atarán y no podrás salir para estar entre ellos. Versículo 26. Haré que se te pegue la lengua al paladar y estarás mudo y no serás para ello hombre que reprende, porque son casa rebelde. Y ahora notemos el 27. Pero cuando yo te haya hablado, abriré tu boca y les dirás: así ha dicho ¿quién? Jehová el Señor. El que escucha, que escuche, y el que no quiera escuchar, que no escuche, porque casa rebelde son. ¿Quién dijo? ¿Así ha dicho quién? Jehová. ¿Y quién está hablando en el versículo número 24? Entonces el Espíritu en mí me afirmó sobre mis pies, me habló y me dijo. ¿Y quién lo identifica en el versículo 27 que es el Espíritu? Jehová, el gran Jehová. También se identifica. Entonces, hermanos, encontramos evidencias de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, y que aún estos tres comparten el título de Jehová según el contexto del que estemos leyendo. Pues bien, hermanos, entonces vamos a ver algo más acerca del Espíritu Santo. Vamos a ver qué nos dice el Espíritu de profecía. Nos pone la que sigue, por favor, hermana. Y ahora notemos. El Espíritu Santo ha venido muchas veces a nuestras escuelas. Bueno, ahí pudiera ser a nuestras iglesias también, ¿verdad? Y si le cambiamos ahí escuelas, y no ha sido reconocido, sino que ha sido tratado como un extraño, tal vez hasta como un intruso. Cada maestro debiera conocer y dar la bienvenida a este huésped celestial. Si los maestros quieren abrir su corazón para recibirlo, estarán preparados para cooperar con él al trabajar por sus alumnos. Cuando se le dé libre curso, efectuará transformaciones maravillosas. ¿Quién? Es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Obrará en cada corazón corrigiendo el egoísmo, amoldando y refinando el carácter y sujetando hasta los pensamientos en cautiverio a Cristo. Consejos para los ministros, página 66. ¿Qué más nos dice acerca del Espíritu Santo? Nos pone la que sigue, por favor, hermano. El Espíritu Santo es un auxiliador eficaz para restaurar la imagen de Dios en el alma humana, pero su eficiencia y poder no han sido apreciados en nuestras escuelas. Penetró en las escuelas de los profetas, poniendo hasta los pensamientos en armonía con la voluntad de Dios. Había una conexión viva entre el cielo y estas escuelas, y el gozo y agradecimiento de corazones amantes hallaban su expresión en cantos de alabanza, los cuales se unían a los ángeles. Termina: el Espíritu Santo viene al mundo como representante de Cristo. No solamente habla la verdad, sino que es la verdad. El testigo fiel y verdadero es el gran escrutador de los corazones y conoce el carácter de todos. Una más, por favor, hermana. El poder de Dios en la tercera persona. Y ahora vean esta obra tan importante del Espíritu Santo. El príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. ¿Cómo es como se puede mantener al diablo en jaque? Mediante la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí está. Ahí tenemos, hermanos, esta pequeña presentación acerca de estos tres poderes, acerca de la divinidad de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo.
Hay mucho más que hablar, hermanos, el tema es bastante extenso, pero queríamos recordar o tal vez aprender, si es que no lo sabíamos, acerca de esta divinidad que existe y que son personas reales y que trabajan para con cada uno de nosotros. Nos pone la última, por favor, hermano. Ahora, recordemos que estas tres personas, cuando nos bautizamos, algo interesante que dice el Espíritu Santo, el Espíritu de profecía. Los que reciben la impronta de Dios por el bautismo, presten atención a estas palabras, recordando que Dios ha puesto su firma sobre ellos, declarando que son sus hijos y sus hijas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, poderes infinitos y omnisapientes, reciben a los que entran verdaderamente en una relación de pacto con Dios y están presentes en cada bautismo, ¿verdad? Ahí está, los tres poderes que se interesan por nosotros. Y terminemos, hermanos, leyendo el texto con el que se inició el tema. Segunda de Corintios, capítulo número 13, versículo número 14. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo número 14. 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La paz de Dios el Padre, la paz de Dios el Hijo y la paz del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Que Dios nos bendiga a todos.